En un valle perdido entre montañas imponentes y bosques infinitos, donde el viento silbaba entre los árboles y el frío cortaba como cuchillas, vivían Juan Carlo y Verónica. Su hogar era una humilde cabaña de madera, construida con sus propias manos, rodeada de un pequeño huerto y un corral vacío. La vida en el valle era dura, pero ellos habían aprendido a sobrevivir con lo que la naturaleza les ofrecía. Juan Carlo era un hombre robusto, de manos callosas y mirada firme, conocido en la región por su destreza en la caza. Verónica, su esposa, era una mujer de corazón noble, siempre dispuesta a tender una mano a quien lo necesitara. Cada mañana, antes de que el sol asomara por las montañas, Juan Carlos se levantaba en silencio, preparaba su arco y sus flechas y se adentraba en el bosque. El frío de la madrugada le helaba los huesos, y las horas de espera bajo la lluvia o la nieve lo desgastaban, pero él nunca se quejaba. Sabía que su familia dependía de su esfuerzo. A veces, pasaban días enteros sin que encontrara una presa, y regresaba a casa con las manos vacías y el corazón pesado. Otras veces, tras largas horas de paciencia y sigilo, lograba cazar un venado o un jabalí, y entonces regresaba con una sonrisa de satisfacción. Verónica lo recibía siempre con un abrazo y una sonrisa, pero su alegría duraba poco. Pronto, los vecinos y familiares comenzaban a llegar, atraídos por el olor de la carne fresca. «Doña Verónica, ¿nos podría dar un poco? Los niños no han comido en días», decían unos. «Hermana, mi esposo está enfermo y necesita alimentarse», suplicaban otros. Verónica, con el corazón lleno de compasión, repartía la casa sin dudarlo. «Es lo correcto», pensaba. «Todos debemos ayudarnos». Pero con el tiempo, Juan Carlo comenzó a sentirse agotado. No solo físicamente, sino también emocionalmente. Veía cómo su esfuerzo se esfumaba en manos de otros, mientras él y Verónica apenas tenían lo suficiente para sobrevivir. Una noche, después de regresar con las manos vacías tras una cacería fallida, decidió hablar con su esposa. «Verónica, no puedo seguir así. Cada vez es más difícil conseguir comida, y repartirla nos deja sin nada. Debemos pensar en nosotros primero». Verónica lo miró con tristeza, pero no dijo nada. Al día siguiente, Juan Carlo la despertó antes del amanecer. «Hoy vendrás conmigo. Quiero que veas lo que cuesta conseguir lo que repartes tan fácilmente». Verónica, aunque asustada, aceptó. Nunca había acompañado a su esposo en una cacería. El bosque era un lugar hostil para ella, el frío la consumía, las ramas le arañaban la piel y el silencio la atormentaba. Lloró en silencio mientras caminaba detrás de Juan Carlo, sintiendo el peso de su sacrificio. Días pasaron, y Verónica comenzó a entender el esfuerzo que implicaba cada presa que su esposo llevaba a casa. Una tarde, mientras el sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas, Juan Carlo y Verónica se encontraron frente a un gran venado. Era una bestia majestuosa, con ojos brillantes y astas imponentes. Juan Carlo tensó su arco, pero su mano tembló. Verónica, al verlo dudar, le susurró: «No lo hagas, Juan Carlo. Es demasiado hermoso». Pero Juan Carlo sabía que era su única oportunidad. Con un suspiro, soltó la flecha. El venado cayó al suelo, y Verónica rompió en llanto. Juan Carlos se acercó a ella y la abrazó. «Ahora ayúdame a llevarlo a casa. Quiero que veas cómo es cuando los demás vienen a pedir su parte». El sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y morados. Juan Carlo y Verónica avanzaban lentamente por el camino que llevaba al pueblo, arrastrando entre los dos el cuerpo del venado que habían cazado. La bestia era pesada, y sus astas se enredaban en las ramas bajas de los árboles, obligándolos a detenerse una y otra vez. Verónica, exhausta y con las manos entumecidas por el frío, sentía el peso no solo del animal, sino también de las emociones que la embargaban. Las lágrimas habían secado en sus mejillas, pero el dolor en su corazón seguía latente. Al acercarse al pueblo, las primeras luces de las fogatas y las velas de las casas comenzaron a aparecer entre los árboles.
El olor a leña quemada y a comida sencilla flotaba en el aire. Los vecinos, alertados por el sonido de sus pasos y el arrastre del venado, comenzaron a asomarse desde sus puertas. Niños descalzos, mujeres con delantales manchados y hombres de rostros cansados se congregaron en el camino, formando un semicírculo alrededor de Juan Carlo y Verónica. Juan Carlo ha traído una gran casa, exclamó uno de los vecinos, con una sonrisa de alivio en el rostro. Doña Verónica, ¿nos dará un poco? Los niños no han comido en días, dijo una mujer, sosteniendo a un pequeño de mejillas hundidas. Hermano, mi esposo está enfermo y necesita alimentarse, suplicó otra, extendiendo las manos como si ya esperara recibir su porción. Verónica miró a Juan Carlo, buscando en sus ojos una señal de lo que debía hacer. Él permaneció en silencio, con la mirada fija en el suelo, dejando que fuera ella quien tomara la decisión. Verónica respiró profundamente, sintiendo el peso de todas las miradas sobre ella. Las palabras que había escuchado tantas veces resonaban en su mente, es lo correcto. Todos debemos ayudarnos. Pero esta vez, algo había cambiado dentro de ella. Con las manos aún temblorosas por el esfuerzo y el frío, Verónica se enderezó y miró a los vecinos a los ojos. Su voz, aunque suave, era firme y clara. No les daremos nada. Un murmullo de sorpresa recorrió el grupo. Algunos bajaron la mirada, otros fruncieron el ceño, y unos pocos murmuraron entre sí, incómodos. Este venado nos costó sangre, frío y lágrimas, continuó Verónica, con un nudo en la garganta pero sin dejar que las lágrimas volvieran a brotar. Aprendí que no podemos dar lo que no tenemos. Durante años, hemos compartido todo lo que Juan Carlo cazaba, sin pensar en nosotros mismos. Pero hoy entendí que, para poder ayudar a otros, primero debemos asegurarnos de tener lo suficiente para nosotros. Juan Carlo levantó la mirada y asintió lentamente, apoyando a su esposa en silencio. Los vecinos, avergonzados, comenzaron a dispersarse, murmurando excusas y promesas de que entenderían. Verónica sintió un peso enorme levantarse de sus hombros, pero también una tristeza profunda al ver las caras de decepción. Juan Carlos se acercó a Verónica y la tomó de la mano, apretándola con fuerza. Juntos, continuaron arrastrando el venado hacia su cabaña, dejando atrás a los vecinos que, aunque desconcertados, comenzaban a entender la lección que la pareja les había dado. Esta escena nos muestra la importancia de establecer límites y valorar el esfuerzo propio. A veces, la generosidad puede convertirse en una carga si no se equilibra con la sabiduría y el autocuidado. Verónica y Juan Carlo aprendieron que, para poder ayudar a otros, primero deben asegurarse de tener lo suficiente para sí mismos. Su decisión no fue egoísta, sino necesaria para su supervivencia y bienestar. Así, su historia se convierte en un recordatorio de que el verdadero valor de las cosas no está en lo que damos, sino en el esfuerzo y el sacrificio que hay detrás de cada acto de generosidad.